Bienvenidos al foro de Argos y PM Press llamado Migración y Asilo en Europa, la industria y el lucro de la movilidad humana. Este panel es en inglés, pero también se transmite con interpretación en español. Soy Adrienne Pine, soy antropóloga, médica y investigadora del Observatorio Internacional Argos para la Migración y los Derechos Humanos y coeditora con Siobhan McGurk del volumen de PM Press Asilo a la venta, lucro y protestas en la industria migratoria. El libro reúne a académicos, activistas, periodistas, artistas y personas afectadas por los regímenes de asilo para explicar cómo las prácticas actuales de asilo se alinean con el neoliberalismo y para presentar visiones transformadoras de sistemas y procesos alternativos y desafía a los lectores a ir más allá de las consideraciones legales, morales y humanitarias que dominan los debates populares sobre el asilo. El proyecto considera el régimen mundial de asilo como una industria caracterizada por la actividad lucrativa, intermediarios que facilitan el cruce de fronteras a cambio de un pago, contratistas y empresas que levantan muros y torres de vigilancia mientras presionan a los gobiernos para que aumenten los presupuestos de seguridad, empresas que dirigen centros de detención privados y gestionan las deportaciones, abogados privados que cobran honorarios exorbitantes, testigos supuestamente expertos y personal de ONGs que hacen carrera mientras colocan a los solicitantes de asilo en nuevos regímenes de vulnerabilidad vigilada. Pueden encontrar más información sobre el libro y el marco teórico en PM Press Oregon Asylum. PM Press es una editorial independiente y radical de libros y medios de comunicación para educar, entretener e inspirar. Ha sido un placer trabajar con nuestros compañeros de PM Press y animo a todos los que están viendo hoy a que consulten toda su colección. Nuestro otro patrocinador de hoy, el Observatorio Internacional de Migración y Derechos Humanos, está formado por un equipo de activistas e investigadores que se reunieron para crear la organización en enero. Mis colegas investigadores principales de Argos están en Argentina, Chile, Colombia, Francia e Italia. Y hoy les hablo a todos ustedes desde mi casa en Washington, D.C. Aunque somos nuevos como organización, tenemos décadas de experiencia combinada trabajando en el tema de las migraciones desde diferentes orígenes y luchas. Nuestro objetivo con Argos es producir investigación académica, pública y estratégica, liderar campañas en pro de la justicia migratoria, defender los derechos humanos de los migrantes y también el derecho humano a poder no migrar. Nos enfocamos en la investigación de los temas de la movilidad que tienen que ver con la intervención, el capitalismo y la violencia vinculada al lucro, temas que no suelen ser el centro de atención de la mayoría de las organizaciones que producen investigaciones relacionadas con la migración. Pueden encontrar los numerosos artículos e informes que Argos ha publicado en inglés y en español en nuestra página web argosop.org. También estamos activos en Facebook e Instagram como Argosop y en Twitter como @ArgosOBLNT. Así que síguenos en las redes. Allí podrán consultar nuestra más reciente campaña contra la criminalización de la solidaridad con los migrantes y estar atentos a nuestro más reciente informe, un análisis crítico de la trata de personas, que se publicará mañana el 30 de julio en el Día Mundial contra la Trata de Personas. En los próximos meses también nos embarcaremos en algunos interesantes proyectos de investigación sobre el terreno, así que manténganse al tanto. Esta mesa redonda forma parte de una serie de conversaciones retransmitidas en directo en las que hemos participado Siobhan y yo desde la publicación del libro en noviembre. Y es el segundo evento copatronizado por Argos y PM Press. El primer evento, que se centró más en las Américas, se puede encontrar en inglés y en español en las páginas de YouTube y Facebook de Argos. Una de las cosas que los participantes y organizadores encontraron realmente emocionante la última vez que nos reunimos fue que había activistas e investigadores geográficamente diversos de varias disciplinas y movimientos para hablar sobre el tema del beneficio de la protesta en las industrias de la inmigración y el asilo, y pudimos profundizar en nuestro análisis. Esto permitió a los que estamos comprometidos con la lucha anticapitalista y antiimperialista por la justicia en torno a la movilidad humana desarrollar estrategias de solidaridad mejores y más internacionalistas, complementando los tipos de proyectos realmente impresionantes en los que están
involucrados nuestros otros dos panelistas de hoy, Mark Ackerman y Yasser Luati. Y esta es, por supuesto, una de las principales expectativas del libro, por lo que estamos realmente emocionados de tener la oportunidad a través de Argos y PM Press de avanzar en esto hoy. Estaremos atentos a los comentarios y preguntas de Facebook y YouTube para que los panelistas puedan responder a las preguntas que tengan, de manera que por favor no duden en comentar. Así que permítanme presentar a nuestros panelistas de hoy y comenzar nuestra conversación. Además de ser la coeditora de Asilo a la Venta, Suzanne McGurk es una galardonada cineasta, revisora y editora de la revista Red Pepper. Sus escritos han aparecido en Teen Vogue, se doctoró en antropología por la American University en 2016 y tiene un máster en antropología visual por la Universidad de Manchester. Es investigadora postdoctoral en antropología en Goldsmith, Universidad de Londres. Mark Ackerman es investigador de Stop Weapon Handle, la campaña holandesa contra el comercio de armas, y del Transnational Institute, especializado en militarización y externalización de las fronteras europeas. Ha desempeñado un papel activo en la actual campaña de Abolish Frontex y vive en Ámsterdam. Yasser Luati es un defensor de los derechos humanos y de las libertades civiles, organizador comunitario y analista político francés. Ha sido una de las voces principales contra el racismo y el autoritarismo estatal en Europa y en todo el mundo. Tras años de activismos de base y campañas internacionales desde las afueras del sur de París, Yasser fundó el Comité de Justicia y las Libertades para Todos, una organización internacional de derechos humanos y libertades civiles. El trabajo del CJL se basa en la producción de conocimiento, investigación, indagación, empoderamiento, educación popular, formación y movilización de litigio estratégico y campañas. De manera que estamos realmente felices de tener este panel extraordinario hoy, sobre todo, dado que comenzamos media hora más tarde debido a las complicaciones técnicas, me gustaría comenzar de inmediato con este diálogo. El formato será el siguiente: haré preguntas y los panelistas las responderán y también sostendremos una conversación. Al final tendremos tiempo para tomar preguntas del público, de manera que háganlas en la sección de comentarios si nos siguen por YouTube o por Facebook. Muy bien. La primera pregunta es la siguiente. Por favor, ¿pueden hablar un poco del complejo industrial del asilo y la migración, tal y como se ha desarrollado en su contexto? ¿Cuál es el mayor problema en el lugar donde están ahora? ¿Cuáles son las conversaciones más urgentes en sus comunidades? Siobhan, si quieres comenzar. Sí. Bueno, estoy aquí en el Reino Unido. La última semana, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras 2021 y se enfoca en los problemas migratorios, que ha tenido mucha atención de los medios de comunicación, de los activistas y todas las implicaciones que tendrá para las personas que buscan asilo en el futuro. Esta ley fue propuesta por nuestro secretario de Estado, que es de derecha, de extrema derecha, y muy a favor de reducir las prerrogativas sociales, la protección social, los beneficios adquiridos, y pues su interés es en menoscabar todas esas garantías. Esta nueva ley encaja perfectamente con su visión de extrema derecha, neoliberal, y responde a la agenda económica que apunta a la privatización de los servicios sociales. Viendo un poco a las últimas 2 décadas y cómo
ha venido desarrollándose el asunto del asilo en el Reino Unido, hemos visto la expansión de los centros de detenciones en el Reino Unido. Desde hace tiempo vemos que ya no hay límites de tiempo en cuanto a el tiempo que pasan las personas detenidas en esos centros. Inclusive fuera de los centros de detención, hemos visto que hay una privatización de las instalaciones de las personas que buscan asilo, debido a las compañías que sacan un lucro en la gestión de estas personas que están en los centros de detención. Estas compañías también tienen contratos para administrar vivienda, algunos de ellos. Y por supuesto que en todo este juego económico ellos resultan ganadores. El suministro de vivienda. Bueno, aquí estamos hablando de viviendas en pésimo estado, en condiciones paupérrimas. También vemos escenas terribles en donde hay escenas desgarradoras, donde se violan los derechos de estas personas que están en condiciones terribles. Vemos que hay, a pesar de todo ello, un lucro que se está haciendo. Pero esto no tiene nada de nuevo. Lo que pareciera ser nuevo y urgente es la forma en cómo los solicitantes de asilo han sido criminalizados y cada vez serán más, pero también han sido obligados a permanecer en sitios sumamente precarios. Personas que llegan en una entrada irregular, por así decirlo, entran con una visa o por un boleto aéreo, aun cuando dicen mecanismos perfectamente legales y que pueden hacer la solicitud de asilo, están siendo criminalizadas a pesar de todo ello. Hemos visto también que tienen que se les ha menoscabado el tiempo regulatorio en el que pueden permanecer y son objeto de también explotación laboral. Nicholas Jenevers habla de esto, habla de la explotación de la mano de obra, que es totalmente ilegal. Se están aprovechando de esa mano sumamente barata. Pero ese es mi comentario inicial. Por ahora es solamente una muestra, pues, de lo que está sucediendo en el Reino Unido ahora. Excelente, muchas gracias, Siobhan. Yasser, si quieres intervenir ahora, adelante. Muchas gracias, Adrienne, y muchas gracias por la oportunidad. Me parece que sucede en un momento oportuno. Francia y en el resto de Europa está viendo lo que sucede en el mar Mediterráneo con las crisis migratorias, la persecución a los migrantes. Y también hemos visto el surgimiento de distintos movimientos que hacen que sea más fácil para la extrema derecha rentar botes y traficar con los migrantes en el mar Mediterráneo. El problema mayor que tenemos del activismo en Francia es que las personas todavía no creen que es un país que viole los derechos humanos. Y esto lo hemos repetido sin cesar. La Declaración de los Derechos Humanos fue escrita hace muchos años y en realidad los africanos, los latinoamericanos y otros países no han sido beneficiados por las ideas de libertad, de igualdad, fraternidad. Y hoy lo que estamos viendo es que, a pesar de esta historia, que Francia es supuestamente un país de los derechos humanos, están abusándolos continuamente, lo han hecho durante las pasadas décadas. Y están en línea con otras potencias occidentales
Y las personas no entienden realmente esto. En el caso de la política interna, desde 1986, había una ley en contra de la inmigración. Es decir, el gobierno aprobó una ley anti-inmigración una vez cada 18 meses. Esto significa que el asunto de la migración siempre ha sido un problema, y Francia siempre ha tenido problemas domésticos en donde no han podido alcanzar un consenso. En el caso de las inmigraciones postcoloniales, hemos visto que los problemas comenzaron cuando estas personas se organizaron y fueron parte de la sociedad civil, alzaron sus voces, se organizaron en los 60, en los 70, cuando estaban exigiendo mayor igualdad en el trabajo o el derecho a afiliarse en sindicatos. Y fue allí cuando la inmigración africana y norafricana se convirtió en el enemigo interno, por así decirlo. No se les daba trabajo debido a que eran marginalizados y fueron criminalizados, incluyendo sus hijos fueron criminalizados y fueron objeto de brutalidad policial y racismo. Entonces, en lo que se refiere en distintas formas de migración en los 80, los 90, la inmigración siempre ha sido vista como una triple amenaza, una amenaza a la economía nacional, porque estas personas vienen supuestamente a robar los recursos de los países de acogida, y Francia ha recibido muchos recursos Francia ha recibido muchos recursos de África. La otra amenaza es a la seguridad y, por supuesto, la tercera amenaza sería que están amenazando nuestra identidad nacional y por lo tanto es imposible integrarlos. Y el último punto que agregaría es que siempre hay una conexión, un continuum en esta retórica entre aquellos que acaban de llegar a Francia, en este caso, y las generaciones que han estado aquí durante 60 años. Y hemos visto eso como actos xenofóbicos y políticas racistas, porque se les dice que no han estado acá el suficiente tiempo para integrarse y convertirse en verdaderos ciudadanos. Ahora, lo que no ayuda es que ahora vemos hay una nueva tendencia de políticas neoliberales, con todas estas reformas y la normalización de las medidas de externalización, y no vemos ningún tipo de esperanza para este tipo de políticas migratorias. Y hay que organizarse. La agenda neoliberal también viene acompañada de mucha represión. Y el concepto de coger o acortar los espacios disponibles para los asilos se está imponiendo. Entonces, los gobiernos están violando los derechos de los activistas y otras leyes y otros estándares de derechos humanos. Fantastic. Thank you so much, Yasser. And now I'll hand it over to you, Mark. Yeah, I really looked at an EU level more than at the Netherlands because there's not so much happening there at the moment. Yeah, I think, like Yasser already mentioned, the main discussion remains the situation at the external borders, and especially the border of Greece, I would say. This, of course, not something new. The inhumane circumstances on the Greek Isles, the pushbacks of migrants back to Turkey, violence against them at the borders. But suddenly it was in the news last year, and it has been an ongoing point of discussion since then, and especially also the role of Frontex, the EU border agency, in this. There was an investigation by the European Parliament. The results were presented about 2 weeks ago. Unfortunately, but not unexpectedly, they completely let Frontex off the hook. Said if there were any problems at all, it was the responsibility of the member states, of the EU member states involved in the border security operations, and not of Frontex. Like I said, it's not unexpectedly because
Frontex is a necessary element of the EU border policies as they are now, as they have been for years. So give a bit of more of a painting of that. I think you can say that the EU border policies are built on some pillars. I would say border militarization is one. So the sending armies to borders, the increasing use of military equipment, including a lot of surveillance equipment at borders, building walls and fences. Europe has now over 1,000 kilometers of border walls and fences, for example. Then you have a second pillar is the building of the smart borders. So that's the use of biometrics, use for artificial intelligence, really to create a form of apartheid in the sense when getting wanted travelers in as quickly as possible when they try to cross borders and filter out the unwanted ones or the possible unwanted ones. Then there's detention and deportation. As already mentioned before, there's also a lot of privatization and outsourcing in this. And for all these pillars, you also see an element of externalization. So the EU or member states basically forcing non-EU countries to act as outpost border guards to stop migrants already before they even reach the EU border. So the EU doesn't have to deal with them at all. What it all means is that it especially creates a growing market for border security. You can see many expanding EU budgets. The EU has budget periods of 7 years, called so-called multi-annual financial frameworks. And this year, the new one has started, which sees a lot more money, for example, for Frontex. Frontex has 5.6 billion euros to spend in the next 7 years. There's a new integrated border management fund to fund border security efforts and purchases by member states, which has over 6 billion to spend in the next 7 years. There are lots of instruments for border externalization. So in general, I think the EU spends about 2.5 times as much on anti-migration measures as it did in the last 7 years. Who profit from this really a whole border industrial complex. I would say it consists on the one hand of large arms companies in Europe, so for example Airbus, Leonardo, Thales, who sell all kinds of equipment for border security, helicopters, drones, radar, patrol vessels, whole border security systems. And coincidentally, or not so coincidentally, the same companies are large exporters of arms to countries at war, to repressive regimes, to human rights violations. So in a sense, they're profiting from both sides of the misery of refugees by contributing to reasons people are forced to flee and then by providing equipment to stop them. There are also more specialized companies, for example, Damen, Dutch company, who sold lots of patrol vessels, so used all over the Mediterranean, both by European and African countries. European security fencing, Spanish company, which provides razor wire for on the fences. For example, the fences in the Spanish enclaves in Morocco, where we saw a lot of people getting stuck in it. There are biometric companies which get hundreds of millions to set up and maintain fingerprint databases and things like that. Yeah, and it's not a coincidence, again, that these companies profit so much from this, because they're also very active with a very extensive and successful lobby pushing for such measures and for the use of their equipment. What they really managed to do was to frame migration as a security narrative. Yasser already said something about it as well. So migration is a security problem, migrants as a threat, and that's basically the narrative that underpins this whole EU border and migration policies. And then the logical next step is to use military equipment, so the products and services they offer to counter this. We can see the horrible consequences of this all, the violence and the pushbacks at the borders, pushing people to more dangerous migration routes.
And there's a whole set of problems that comes with border externalization apart from this, because it also ruins migration-based economies outside Europe. It strengthens authoritarian regimes because it cooperates with everyone. The EU thinks should stop migration. In that sense, it creates also a recipe for more refugees in the future. So I would say EU border policies very can't come up with the word now. There's a lot of consequences for migrants, but it's also counterproductive in this sense. I'll leave it to that for now. Okay, thank you so much, Mark. And it looks like, unfortunately, Yasser is going to have to go, so I'm going to turn it over to. And thank you so much, Yasser, for your participation. And it's really going to give us some good material to continue. I'm truly sorry about that. I have to go. Really, I'm sorry. It's no problem. Thank you. Thank you. Bye bye. So I wonder then if Shaban, Yasser and you gave some really great country and regional information, and then Mark just gave us a fantastic overview of everything that's happening. I'm wondering if you can just sort of make some connections between everything we've just heard. Some comments on that. Yeah, absolutely. I was very struck, Yasser's comments about the French context is very similar to the UK and elsewhere, as Sivanandan said famously years ago now, we are here because you were there. And that's the reality of migration in a post-colonial context, or in a colonial context, let's say. But I think there's also, as Mark touched on, the same companies that are building bombs that are driving people here from there are also investing in the border securitization, the border fortification. And so that idea of we are here because you were there, I think continues to, we are here because you are there, and you are there, if not extracting our resources or, getting your colonial clause in, then you're there backing our the dictator, or shoring up an authoritarian regime. One thing I think is maybe useful to pay attention to is the way in which these kind of histories and crises repeat themselves, or the same patterns repeat themselves. So in the UK, the UK is not part of the European Union anymore. The UK left the European Union through Brexit, which was built on an incredible amount of xenophobic rhetoric, and is built on historical rhetoric and has continued post Brexit. But the shift has been quite seamless. So the same water crisis. So the Mediterranean crisis is now not being looked at in the UK. It's the channel, the crossing the channel. That's the crisis. That's where the people are coming in, and that's the border that we have to fortify. So that externalization the UK was invested in previously, that was part of the EU, and saying, well, we have to fortify North Africa and the kind of external borders to the east, is now in the UK becoming, well, we need to help fortify the French border around Calais in the north of France. And so last year, the UK agreed to pay, I think, just over £28 million to the French in order to fortify their borders more, to prevent people crossing the English Channel. A few weeks ago, that was upped, nearly doubled to 54 million. And then shortly afterwards, it was revealed actually that a lot of the crossings coming now are not leaving from France, they're leaving from Belgium. Because of course, people who are desperately seeking to be reunified with their families in the UK, who want to seek asylum in the UK, are finding more routes, as history will tell us is always the case. If you build a fence across the desert in the border between Mexico and the United States, people will just move further down to a more dangerous part of the crossing and try and cross there. So it will cause more death and more scope
for people who build border fences to say, you know where we need a new border. And so this is happening, but it's been quite remarkable how quickly this has shifted in the UK context from the Mediterranean crisis to this new manufactured crisis of the English Channel. And then we're seeing this idea of new investments, as Mark was talking about, this kind of the newest technology, the newest drone, the drone that can see at night and can see heat patches. This is the drone that you need to be able to stop these people coming. And this is a hard sell that we're being given by the Home Office is being given by private contractors, and that the Home Office is giving the people of the UK, and very much reliant on that framing that Yasser was mentioning. You know, they're coming here and they're taking our jobs. They're coming here and they're taking spaces in the NHS. And of course, that's a wonderful excuse and justification for a government that is running the National Health Service into the ground, that is ripping up labour protections, and is completely disregarding workers' rights. And so if they can be doing all of those things, people are being paid less, public sector pay freezes, and then say, well, you know why the conditions are so poor? It's migrants' fault. Then it just justifies the increased spending elsewhere, which is going into private hands and leaving the public sector. So I think there's so many connections to be drawn there, not just across Europe, but across the world. But I'll hand it back. Thank you so much, Siobhan. And I think one thing that strikes me as somebody who works more in the Americas than in the European context is, as you said, the similarities. I mean, first, everything Mark describes in terms of the externalization of borders, the militarization, et cetera. One of the things, and then as you point out, the similarities between what's happening throughout Europe, the discourses and the economic practices, and the border violence, is also what's happening here in the United States. We might have, in some cases, different corporations, although many of them are working in all of these contexts. And yet at the same time, this is something we've talked about, struggles in general are very localized in responding to local crises. Now, of course, we've all been trying to change that. And I think Mark has been at the forefront of really bringing together international scholarship research on these processes and creating international movements, which of course are necessary if we're going to confront the industry, which does not recognize borders itself, even as it is implementing them. So with that, I was wondering if I could ask you both to comment on, well, first of all, tell us a little bit about some of the most effective strategies for cross-border organizing. Por favor, ¿puedes hablarnos de algunas de las mejores estrategias que has visto aplicar? Y también, ¿dónde crees bueno, ambos, basados en su experiencia y de lo que hemos hablado hoy, en su opinión, ¿qué necesitan hacer los activistas para enfrentar mejor la violencia de la industria del asilo y de la migración? Mark, ¿quieres intervenir ahora? Sí, bueno, son muchas preguntas en una. Estaban hablando de la investigación que han hecho juntas y, bueno, en cuanto al trabajo que yo he hecho, mi trabajo investigativo gira en torno a las causas útiles para los activistas y darles información que ustedes puedan utilizar. La pregunta tiene que ver con la situación en las zonas fronterizas. En Europa, pues sí, hay alguna conexión entre las
fronteras y las políticas fronterizas. Yeah, and I would say, apart from that, especially Aparte the de eso, lo que haya mencionado sobre la campaña, me parece que al final del año pasado comenzamos a trabajar en los documentos que íbamos a utilizar para respaldar nuestras causas y abordar la política fronteriza de Europa. Y también empezamos hicimos algunos trabajos prácticos en junio, que llamamos días de acción en distintos países, jornadas de trabajo, como en Marruecos. Y también hemos trabajado con varias organizaciones para el intercambio de información y para fortalecer las acciones que lanzamos, nuestras publicaciones, acciones conjuntas, cosas por el estilo. Entonces, sí, ese esfuerzo ha sido muy productivo y bueno, en tiempos de coronavirus hemos tenido que ser más creativos. so yeah, yeah, I De would manera say que that. sí, es lo que podría decir sobre el trabajo que hemos hecho con el activismo. Siobhan, sí, bueno, el objetivo de todas las investigaciones es arrojar luces sobre la situación, darse cuenta de lo que sucede, porque estamos trabajando con personas que han sido satanizadas, que se consideran como una amenaza. Y me parece que algo que hemos visto en el Reino Unido es una mala comprensión de cómo funcionan los sistemas. Tenemos la supuesta nueva ley que utiliza la carga tradicional, diciendo que va a ser todo más eficiente y más justo, que el sistema está sobrecargado, que vamos a agilizarlo y que vamos a tener un sistema mucho más ágil y efectivo. Pero en realidad uno se da cuenta de que estas son maneras de confundir a las personas para que no entiendan cómo funciona el sistema en realidad. Entonces, las personas no entienden lo que es el cabildeo ni el lucro que algunos actores sacan de esto. Me parece que es esencial que sigamos compartiendo información, investigación sobre estas formas de abuso, los vuelos de deportación, por ejemplo, que se hacen a través de aerolíneas privadas. Las comerciales también a veces son rentadas para estos vuelos de deportación. Y todo ello está creando un problema para el público, porque hay que decirle al público, usted sabe que esta compañía está haciendo este tipo de prácticas, recibiendo dinero del gobierno para deportar a personas que están solicitando asilo y están a la espera de una respuesta. Entonces, no hay ninguna justificación de que haya abogados que están tratando de evitar una deportación y hay que decirle al público, mire, usted puede hacer la diferencia, usted puede oponerse a este tipo de prácticas. Y hemos tenido éxito con este tipo de iniciativas en el Reino Unido, con las Convergent Airlines y British Airlines en años pasados, debido a la mala publicidad que nosotros difundimos con el público, diciéndoles que, bueno, nosotros no podemos apoyar dichas prácticas y tratamos de detener esos vuelos. La industria de la aviación ha sido muy afectada por el COVID, se están recuperando y estas compañías han prometido no seguir formando parte de las deportaciones. Y bueno, esa información que tenemos que difundir. Y quizás esta información, digamos que la gente no tiene a la mano y no puede respaldarla por eso. Pero es una forma efectiva. También saber cuáles son las compañías que son
subsidiarias de otras compañías. ¿Quiénes son los principales actores? Seguir el historial de las compañías debido a la violación de derechos humanos o que no hayan cumplido con sus promesas de no seguir esas prácticas. Entonces, es importante difundir esta información, estos recursos, para que los activistas puedan participar en acciones directas. También hacer declaraciones en este sentido y mejorar la comunicación para compartir estas tácticas y estas estrategias, porque han sido las más exitosas en mi opinión hasta ahora. Y otra área en la que valdría la pena pensar es un enfoque múltiple desde el punto de vista ideológico, que es lo que hemos visto de su utilidad. Por ejemplo, el argumento moral es descartado, pero hay un argumento legal, y si tienes un argumento económico, entonces se puede desmantelar esta narrativa antimigratoria que se ha construido con el tiempo y se tienen distintas herramientas. Porque si solamente hablamos desde el punto de vista moral, usamos el argumento moral como herramienta, pues estamos dejando de lado otras posibilidades y recurrimos a las otras posibilidades económicas, etcétera, le damos más herramientas a las personas. Tenemos que saber pues que en Europa hay una idea de que nosotros no somos ese tipo de país discriminatorio, pero la historia del Reino Unido es sumamente violenta y sangrienta, que se construyó a costa de la explotación de otros pueblos. Pero mucha gente no lo cree así. No piensan que así sean de las cosas. En Estados Unidos es lo mismo. Hay fuerzas derechas que se están organizando y quieren lastimar a los inmigrantes, causarles daño. Quieren evitar que las personas sigan cruzando la frontera. Y esto es lo que sucede también en Europa. Se están organizando las derechas del mundo y están asumiendo acciones violentas para evitar que las personas crucen la frontera. Países a los que van supuestamente para no sufrir de agresiones. Entonces, pienso que estamos haciendo frente a fuerzas fascistas que en este momento están cobrando cada vez más auge en el mundo y haciéndose cada vez más violentas. Muchas gracias. Me parece que han dado argumentos contundentes. La necesidad de que nuestras investigaciones sean guiadas por principios éticos y morales. Y también estamos hablando de algo muy distinto, muy lejano a la Torre de Marfil, ¿verdad? Estamos hablando de campañas de activistas, de investigadores que se involucran en este tipo de proyectos. Jovan nos ha dado algunas ideas de lo que puede ser muy útil para enfrentar las deportaciones. Aquí en los Estados Unidos hemos visto cómo la industria del asilo ha sido muy lucrativa para las compañías aéreas en cuanto a la deportación. Pero también tenemos la situación del COVID, que se ha diseminado en todo el continente. Y vemos que se aprovechan de esta situación para ser cada vez más ganantes. Ha habido una idea, pues, de que la investigación es meramente práctica, pero desprovista de teoría. Pero aquí lo que vemos es cada vez más espacio para la teoría, para que arroje luces
para entender las fuerzas del neoliberalismo, la industria del asilo, de la inmigración y el desarrollo también de un fascismo neoliberal en el mundo. Y son acciones coordinadas para fortalecer, para hacer peor la violencia en las fronteras, a la vez que también apoyan el capitalismo, ¿no? Entonces, me impresiona ver cómo esta comunidad de académicos se ha comprometido en esta lucha a partir de un enfoque teórico. Tenemos una pregunta desde Caracas. Dice así: la industria que se aprovecha del asilo y de la migración de la que hemos estado hablando en Europa, vamos a verlo también en otros países como en Latinoamérica. Sí, bueno, la respuesta es sí, como ya he comentado, pero quizás ustedes puedan hacer más conexiones entre lo que ustedes han descrito en Europa y lo que sucede fuera de esta región también. Sure. I think you see the same thing going on elsewhere, especially in Vemos other lo mismo en otras partes, sobre todo en países del norte global, sobre todo en los Estados Unidos, en Australia. Ocurre algo muy similar. Hay políticas similares en la Unión Europea y en los Estados miembros. Tenemos las mismas oportunidades de lucro que tienen las compañías al implementar todo esto. En ocasiones las mismas compañías desean hacer negocio, compañías gigantescas como tales. Hay muchas empresas también regionales, empresas nacionales que caen en esto. Esto es muy complejo. Hay miles de compañías alrededor del mundo que hacen esta práctica. Hay también otros países donde esto ocurre. Sucede en base a iniciativa propia. Por ejemplo, Brasil está construyendo un sistema de seguridad fronteriza muy sólido y esto está impulsado por países del norte global. Lo que es el proceso de externalización de fronteras similar al que tenemos en la Unión Europea. Hay países de África y del Medio Oriente y del este de Europa que está haciendo lo mismo. Lo mismo está haciendo los Estados Unidos con México. Ellos están reforzando las fronteras entre México, Guatemala, en base a los programas que tienen implementados. Los Estados Unidos ha invertido millones de dólares y lo mismo ha ocurrido con Europa, tratando de hacer que la frontera sea más llevada hacia el sur. Y esto mismo ocurre en América Latina. Y, por supuesto, hay sistemas de detención costa afuera, donde las personas llegan por barco, por botes, embarcaciones, llegan a centros de detención que están en la parte externa de Australia, por ejemplo. Y nosotros tratamos de intercambiar información con los formuladores de políticas. Australia puede ser vista como un ejemplo para la Unión Europea, ya que trata de que los otros países también tengan las mismas plataformas de desembarque. Personas que son recogidas del Mediterráneo. Por supuesto, también hay mucha influencia de Turquía, de Marruecos, en lo que respecta a todo este proceso de asilos. Y esto hace que la detención es externalizada a países que no son europeos. Esto ya está ocurriendo. Dinamarca, por ejemplo, acaba de aprobar una ley donde el procesamiento se hará fuera de Dinamarca. Ellos están hablando con otros países acerca de este sistema también. Sí, absolutamente. Esa es una de las disyuntivas de este nuevo enfoque para la migración, es que las personas son llevadas a lo que se llama el tercer país seguro. Ha habido mucho debate en lo que respecta a ese significado, porque el Reino Unido
ha financiado quizás a cualquier tercer país seguro. El modelo australiano está basado mayormente en lo que es el intercambio con ayuda externa, con inversión externa. Lo mismo en los Estados Unidos, donde de repente hubo acuerdos bilaterales. Ya nosotros ahora recibimos las personas que entran al Reino Unido y las llevamos a otros lugares como islas o a otros países que no tienen tanta unión con el Reino Unido. Quizás esto es algo que pudiera entrar en un acuerdo parecido a lo que se tiene entre Estados Unidos y México. Es una cuestión de negociar un acuerdo comercial para poder llegar a un acuerdo en lo que respecta a los solicitantes de asilo o a las personas que están vinculadas a algún tipo de procesamiento de este tipo. Y esto podría indicarnos que si se construye un centro de detención en una isla y se obtienen contribuciones y se analizan a esos países en base a acuerdos comerciales o a otros tipos de recursos, eso funcionaría. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en América Latina y también está ocurriendo, como mencionó Mark, en Australia, que viene a ser el caso más famoso. Pero también esta metodología está creciendo mucho en la Unión Europea. Esto ha sido estudiado contra el capitalismo, pero bueno, hoy en día tenemos la pandemia que ha servido como justificación para estos movimientos. Esto sigue lo que es la crisis de migración del Mediterráneo entre 2015 y 2016. Así que estos momentos están siendo utilizados, estos momentos de la pandemia, de la crisis, están siendo utilizadas bajo la rúbrica y el velo o la sombra de estas crisis. Ahora los gobiernos entonces son capaces de comprar ideas, por así llamarlos, entre unos y otros y hacer nuevos acuerdos. Están simplemente comercializando con vidas humanas de manera muy lastimosa, muy triste. En Sudamérica, por ejemplo, se harán estos mismos movimientos. Ciertamente, Adrian, quizás tú puedas hablar sobre las maneras como se está haciendo esto y quién reconoce a los migrantes y cómo se reconocen a los migrantes en América Latina con estas ideologías, con el comunismo. Las personas que viven en países comunistas quizás sean bienvenidas y de repente no están dentro del espectro de los otros tipos de migrantes peligrosos, porque muestran la idea de que son las víctimas del capitalismo. Sí, definitivamente me alegro de que hayas mencionado esto, Giovanni. Esto es algo que nosotros hemos estudiado en América Latina, pero también aplica, en mi opinión, a Europa, en el sentido de que los migrantes son recibidos de distintos países, provenientes de distintos países. Esto tiene mucho que ver con la política externa, con la política exterior del gobierno que esté rigiendo en un momento en particular. O si hablamos de la Unión Europea a nivel global, por ejemplo, si tenemos a personas huyendo de Honduras, que es el país donde yo he desarrollado gran parte de mi trabajo, allá hay muy poca probabilidad de que se les dé un asilo, a pesar del hecho de que su país está siendo gobernado por un narcodictador. Y esto es algo que ha sido demostrado y comprobado en las Cortes Federales de los Estados Unidos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido designado como co-conspirador en 4 o 5 casos de narcotráfico a nivel federal, incluyendo a su propio hermano, Tony Hernández. Entonces, mientras eso está sucediendo, tenemos a hondureños pidiendo asilo y, por supuesto, la razón por la cual ellos solicitan estos asilos es porque los Estados Unidos apoya su gobierno. Ahora, en contraposición a esto, tenemos personas de Venezuela que también están huyendo de una situación
económica y de pobreza, pero la causa raíz de los problemas de Venezuela son muy diferentes a las causas raíces de los problemas en Honduras, en el sentido de que ellos no están implementados por el Estado, sino por las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones que los Estados Unidos y sus aliados han impuesto contra países que se consideran como amenazas ideológicas contra los Estados Unidos y el imperio porque piensan o apoyan distintas maneras económicas de organizarse, proviendo beneficios sociales a sus ciudadanos y cosas por el estilo. De allí que las personas están huyendo debido a razones económicas, a la pobreza, específicamente de Venezuela, y están yendo hacia los Estados Unidos. Y estas personas son recibidas de forma amistosa por las cortes de asilo y es muy probable que se les otorgue el asilo. Y eso viene a ser parte de la política exterior, porque esto reafirma que los Estados Unidos y sus aliados y su discurso indica que las personas están escapando debido a que están huyendo de una dictadura. Por lo tanto, el asilo se convierte en estos casos en otra arma, básicamente dentro de toda una caja de herramientas en el imperio, incluso a medida que el imperio capitalista es responsable de todas las razones por las cuales las personas están huyendo desde Venezuela y Honduras, para tomar estos dos ejemplos. Nosotros vemos estadísticas muy similares desde el punto de vista de quién está recibiendo asilo en muchos países europeos también. Mucho de esto tiene que ver con si hay personas que están solicitando asilo, si vienen de países que son considerados como países amistosos o como enemigos del país que otorga el asilo. Les pido disculpas, pero bueno, tengo a mi perro aquí ladrando. Webinars. We're almost at the end of the Estamos time. casi finalizando el periodo de tiempo que habíamos asignado para la reunión. Yo sé que todos ustedes tienen otras actividades pendientes, pero quería preguntarles si tienen algún comentario para concluir y también quisiera pedirles que mencionen alguna página web o alguna cuenta de alguna red social donde ustedes quieran que las personas los sigan, y eso es lo que me gustaría hacer para finalizar nuestra conversación. Sí. Antes de cerrar, me gustaría volver a un tema que mencionaste, y es por qué tenemos que llevar a cabo nuestro activismo. Yo voy a decir que es muy importante que las personas hagan apoyo directo y que ayuden a las personas que están tratando de cruzar el Mediterráneo, por ejemplo. Tenemos que llevar a cabo nuestro activismo. Ese debe ser el objetivo. Tenemos que atacar las fuentes de los problemas, la causa raíz de los problemas. Están las personas que toman decisiones, están las compañías que se lucran, hay compañías que exportan armas, hay compañías que son responsables de todo el imperialismo que ya hemos mencionado en los países y en los estados, y las compañías que son responsables del cambio climático y cosas por el estilo. Por lo tanto, hay que tratar de cambiar las políticas migratorias, trabajar en esto, trabajar en contra del capitalismo, que es el que genera la razón por la cual las personas son desplazadas forzosamente. Tenemos que concentrarnos en cambiar esto. Este es mi comentario final para concluir. La página web que me gustaría mencionar es donde nosotros hacemos mucha investigación. Esa página web la pueden encontrar en la página web del TNI y ustedes tienen que ver la serie allí en la página web del TNI. Y también me gustaría mencionar Frontex, la página de Frontex donde hacemos campaña también. Muchísimas gracias, maravilloso. Muchas gracias, Mark. Sí, bueno, mi conclusión o mi comentario final sería seguir uniendo las conexiones, seguirnos comunicando.
No estar arrinconados en un área en particular de trabajo, tal como hemos mencionado acá en esta conversación. La migración y el ambiente hostil y punitivo del Reino Unido que se ha creado contra los migrantes beneficia quizás a algunos empleadores y a personas inescrupulosas que se lucran de la vulnerabilidad de estas personas, personas que están en situaciones precarias y que son más fácilmente explotadas. Hay tantos enlaces y vínculos que se pueden crear entre lo que es el activismo en pro de los derechos laborales. Hay entonces muchos grupos que se están organizando en el Reino Unido para hacer campaña. Hay un movimiento que es muy importante y de esta manera nosotros podemos ver cómo la seguridad fronteriza y estas políticas se están esparciendo y aplicando quizás en áreas no esperadas de la vida cotidiana. Por lo tanto, quizás necesitemos agentes fronterizos y tenemos que mantener estas conversaciones. Tenemos que mantener este enlace dentro de nuestras comunidades locales, personas que proveen los servicios, con las personas que están tomando acción legal. Tenemos que vincularnos con personas que están haciendo investigaciones a lo largo de las fronteras. Yo opino que una de las mejores cosas acerca de trabajar en el libro de Asilo a la Venta ha sido haber estado en contacto con estas personas a lo largo de todo el mundo que están llevando a cabo un trabajo increíble. Nosotros estamos haciendo una página web para proveer los links a todas las organizaciones que contribuyen. Hay demasiadas organizaciones como para mencionarlas aquí, pero ciertamente es bueno esa página web para colocar allí esos links de estas organizaciones. Muchísimas gracias. Y el link del libro, el link del cual Giovanna está hablando es pmpress/diagonal asylum. Estoy muy agradecida con los dos y también con Yasser, por supuesto. Esto ha sido una conversación fantástica, simplemente. Así que muchísimas gracias una vez más y gracias a todos los que han estado observando. Les pido disculpas por las dificultades técnicas y siéntanse libres de compartir esta grabación en línea.